Un Sí por la Vida celebró el martes 1 de septiembre una nueva charla online, titulada Humanización en el proceso oncológico, a cargo de la psicóloga de la asociación Lorena Cazorla. Hoy podrán ver la íntegra en este programa que Alaurín Televisión ha preparado. Vale, bueno, pues hola a todos. Antes de empezar a hablar con el tema que nos trae hoy, que vamos a hablar hoy en este directo, pues recordaros que llevamos haciendo estos directos desde a partir del confinamiento, como una manera de acercaros pues un poquito más qué se hace desde la sede de Un Sí por la Vida, cómo ayudamos a las personas, de qué manera las personas pueden colaborar con la sede o las empresas, las instituciones. Y de esta manera pues acercaros un poco a la asociación, ¿no? Acercar la asociación a vuestras casas. Y en este caso pues hoy llevábamos unas semanas haciendo yoga, ¿no? También creo que la compañera del servicio de orientación nutricional también ha hecho algún directo y entonces hoy pues me ha tocado a mí. Así que hoy corre a mi cargo y vamos a hablar un poco sobre la humanización del paciente oncológico, ¿vale? Como una pequeña aproximación. Vamos a hablar un poco sobre qué es esto de la humanización, a qué hace referencia, cómo podemos nosotros colaborar en todo esto de la humanización en la atención sanitaria. Y antes de nada, bueno, pues también deciros, antes de empezar a hablar de todo esto, pues que como veis llevo la camiseta de Un Sí por la Vida. Es una camiseta que podéis adquirir en la sede o en la tienda de deseos y en Lubi de aquí de Alaurín el Grande durante los meses de septiembre y octubre. Y es una manera de hacer visible pues el problema del cáncer de mama, ¿no? Una enfermedad que afecta a muchísimas, tanto mujeres como hombres, que por suerte son cada vez más las personas que se recuperan, pero queríamos hacer pues un pequeño honor y darle visibilidad a esta problemática en concreto. Y ya pues no me entretengo más y empezamos a hablar de esto de la humanización. ¿Vale? ¿Que por qué hemos elegido este directo? Porque bueno, nos parecía que quizás es algo sobre lo que no se habla mucho, sobre de lo que no tenemos mucha idea. Así que pues un poco para acercaros esto de la humanización. ¿Qué es la humanización? Sería una forma de acercar la atención sanitaria de toda la vida, pero teniendo en cuenta a la persona. Es decir, pasar de una visión mucho más mecánica o sobre todo eso, pues mucho más mecanizada, a una visión en la que se tiene en cuenta los valores, las creencias y la situación personal de la persona, para darle una atención integral, una atención multidisciplinar y no tanto una atención únicamente médica o únicamente de cualquier modalidad sanitaria, sino darle una atención en conjunto para lograr el mayor bienestar posible en la persona, en cualquier momento de una enfermedad, ¿vale? Es decir, a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Y en esta línea, ¿no? Pues es cierto que yo creo que el cáncer forma una parte fundamental y de hecho me parece que una de las partes de la atención sanitaria más humanizada es la atención psicológica. Gracias a que es cierto que los sanitarios que atienden a los usuarios, ¿no? Creo que tienen una especial empatía, ¿no? por todos los pacientes que pasan por las unidades, porque son muchos meses por los que pasan, mucho tiempo, y de alguna manera pues se generan unas relaciones, ¿no? Pues de afecto muy fuertes y además creo que es como os decía, pues una de las ramas que más humanizada está, ¿no? Teniendo en cuenta eso, todos los valores, las creencias, las situaciones de los usuarios. Sin embargo, de lo que vamos a ir hablando se puede extrapolar a cualquier especialidad médica o a cualquier atención sanitaria, ¿vale? Y dentro de esta humanización tiene una parte fundamental el hecho de conservar la dignidad de la persona en todo momento de la enfermedad, sea en este caso el cáncer o sea cualquier otro tipo de patología. Conservar su dignidad teniendo en cuenta esos valores, esa creencia y esa situación por la que pasa la persona en el momento en el que pide la atención sanitaria. Conservar la dignidad
a lo largo de toda la evolución de la enfermedad, tanto ante un diagnóstico, ante el tratamiento que tenga la persona o incluso después de la evolución de la enfermedad en esos últimos momentos de vida, teniendo en cuenta cómo es su situación y dándole el derecho a morir sin dolor, ¿no? A tener ese acompañamiento en los últimos días en el que se respeten todos esos, como os decía, esos valores y esas decisiones que la persona en todo momento debe tomar, ¿no? Y que se deben respetar. De esa manera es como conseguimos respetar la dignidad de la persona y que esa atención sanitaria esté humanizada, se basa en este principio de la humanización. Además, claro, de alguna manera, como os decía, ¿no? Se deja a un lado a través de la humanización esa visión de la persona o de los tratamientos médicos como algo mucho más mecanicista y se pasa a contemplar al paciente que tenemos delante como una persona, ¿no? Se basaría entonces en la atención como yo persona. Dejamos atrás la visión anterior y nos basamos en todas esas situaciones, en todas esas necesidades, miedos, bloqueos que tiene esa persona y adaptamos la atención a lo que ella necesita. ¿Vale? Una vez dicho esto, claro, además en todo esto de la humanización, ¿no? Hay mucha bibliografía, hay muchos artículos que defienden los beneficios, ¿no? De esta atención basada en el propio paciente y no tanto en los tratamientos estándar o quizás no tanto en no tener en cuenta las demás necesidades o las situaciones que tenga el propio paciente. Y en este sentido me parecía que era algo muy acertado, en concreto con la oncología, un artículo, ¿no? Que decía, por suerte cada vez los tratamientos son más acertados en cuanto a tumores se refiere, ¿no? Cada vez tenemos la suerte de que la quimioterapia es muy individualizada, se tienen en cuenta varios factores a la hora de poner el tratamiento, además de la propia enfermedad, se tienen factores personales en cuenta a la hora de poner ese tratamiento. La radioterapia, y de la misma manera, todo cada vez se individualiza más, incluso ahora con estos nuevos tratamientos, ¿no? Pues de la inmunoterapia, que está cada vez más avanzada y que cada vez pues, con los años se va a ir usando más. Todo está orientado a que los tratamientos sean lo más individualizados posible y que la relación entre los sanitarios y el paciente sea cada vez más cercana, ¿vale? Y entonces en esta línea me hacía gracia y me parecía algo que comentar, que en un artículo pues el autor comentaba de hecho que de la misma manera que cada vez conocemos, ¿no? Se conocen más la intimidad de los tumores y eso hace pues que los tratamientos sean más individualizados, más concretos y nos ayuden a atacar a esos tumores, tenemos que invertir el mismo esfuerzo en conocer también la intimidad de la persona, en conocer cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su situación familiar, qué recursos y con qué necesidades cuentan. Así que los mismos recursos que se invierten en conocer la enfermedad, también debemos de invertirlos en conocer a la propia persona. Y a partir de aquí, ¿no? Pues empezaríamos a trabajar en todo esto de la humanización de la atención sanitaria. ¿Y cómo podremos hacer esto, ¿no? ¿O qué cosas se hacen para trabajar en la línea esta de la humanización? Porque bueno, quizás suene como muy bonito, ¿no? Pues sí, una atención muy individualizada, una buena relación con el personal sanitario, ¿no? Con los profesionales que me lleven, con tal. Pero ¿se hace algo de esto? Entonces nos parecía, como decía al principio, una buena idea pues comentaros qué cosas se hacen, qué cosas, ojo, se puede mejorar. Hace pocos años que realmente la humanización tiene un papel importante en la gestión sanitaria y con los años seguramente tendrá un papel aún más principal, ¿vale? Pero vamos a ir comentando qué cosas se hacen y de qué manera. Porque algo fundamental en la humanización sería el principio de acogida, ¿vale? Es fundamental, tal y como se hace en las unidades de oncología, ¿no? Que cuando un primer paciente llega, conozca quiénes son los profesionales que van a tratarle, dónde va a recibir el tratamiento, de qué forma, cómo son esas salas, que a veces pues sí que son un poco, bueno, que promueven un poco pues esa despersonalización, ¿no? Porque son salas pues no todo lo acogedoras que podrían ser, o claro, pues son de alguna manera algunos factores que hacen que la persona se sienta más acogida, más tranquila, que todas esas preocupaciones, esos bloqueos, que no olvidemos en el tema del cáncer cuando una persona va
como primer día al servicio de oncología es porque ha recibido un diagnóstico o porque va a recibirlo. Por lo tanto, son muchas inseguridades, muchos miedos y muchos bloqueos y preocupaciones los que lleva. Por lo tanto, el llegar, encontrarse acogido, el ver cómo va a ir todo, cuáles son las estancias en las que van a estar, quién va a ser pues su enfermero de referencia o su auxiliar o cómo funciona, quién es el compañero quién es el paciente de al lado. Es decir, todo eso va a hacer que esas emociones negativas y que en algún momento pueden desbordar incluso a la persona, pues que todas se vean un poquito más calmadas. Por lo tanto, la acogida sería un punto fundamental, al igual que el estilo comunicacional, ¿vale? Es importantísimo el cómo nos dirigimos al resto. Tanto personal sanitario como otros pacientes, todos somos personas que en algún momento pues, nos sentimos mal, como os decía, pues tenemos miedo, estamos preocupados, y eso puede hacer que tengamos unos estilos comunicacionales pues, que quizás no sean los más acertados. Por lo tanto, se hace fundamental el estilo comunicacional que tengamos nosotros con el equipo médico que nos atienda, tanto de manera recíproca el que ellos tengan con nosotros, ¿vale? En todo esto de la humanización, como os decía, aunque sea algo amplio y se base en que la atención sanitaria sea de una manera global, centrada en el paciente y tal, es importantísimo, bueno, no sé si lo veis muy bien en la pizarra, pero es importantísimo el papel del paciente, el paciente como un sujeto activo, como un sujeto que decide, que pregunta, que muestra interés, que es un paciente bien informado, ¿vale? De ahí toda esta importancia de que siempre vayamos preparados a la consulta. Desde la asociación, en este caso desde el servicio de atención psicológica, hacemos mucho hincapié en que a la consulta hay que ir preparado, porque es una situación de estrés, es una situación de incertidumbre, donde quizás la noche de antes ya no he dormido bien porque me encuentro nerviosa, porque no sé qué noticias voy a recibir, porque he terminado el tratamiento, por muchos factores. Y yo tengo que ir preparada a esa consulta, porque a partir de, basándome en el principio de la humanización, yo tengo que ir preparada, debo ser una paciente informada, que quiero encontrarme mejor y pongo de mi parte, por lo tanto soy una paciente activa, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Dedicando pues quizás un par de días, un par de días antes de la consulta, unos 15 minutitos, a ver cuáles son las 3 preguntas que no me puedo venir de la consulta sin saber, ¿vale? Preguntas que son importantes, que quizás yo he buscado siempre, por favor con esto, siempre en fuentes fiables, he buscado la respuesta y no me queda claro, o que la última vez que me vine de la consulta no me quedó del todo claro, que tengo dudas. Voy a ir con todo eso preparado, porque es una situación de estrés en la que en ese momento me bloqueo y al final me vengo sin saberlo. Eso hace que quizás luego pregunte a alguien que no es experto en la materia, tal, y que de alguna manera pues hagamos que los bulos proliferen, ¿vale? Entonces siempre es igual de importante la atención del equipo médico hacia nosotros como de nosotros hacia el equipo médico. Una vez que esa relación sea recíproca y sea positiva tanto por una parte como por otra, nosotros vamos a lograr este principio de humanización basado en tener en cuenta todos esos valores, creencias y situación personal del paciente en la atención médica. Con el paciente como paciente activo y como paciente experto, es importantísimo que de alguna manera sepamos que los pacientes que han pasado ya por alguna patología, como en este caso puede ser el cáncer, son pacientes expertos, son los que mejor van a saber cómo se siente uno ante un tratamiento, cómo es la recuperación, qué secuelas pueden quedar, qué trucos pueden usar otras personas para no encontrarse tan mal, o por si voy a la quimioterapia, pues oye, ¿qué puedo llevarme para no encontrarme tan mal? Porque ese día pues no tengo hambre, pues no tal. Cuando ha pasado o quizás ya me he operado, tal, ¿cómo puedo recuperarme? Oye, ¿tú qué usaste? Tal. Son pacientes que además desde el otro lado de la mesa son expertos en la materia, por lo tanto siempre van a guardar una relación mucho más cercana con otros pacientes. Y en esta línea existen programas de formación a través además del Distrito de Salud, en los que se forma a pacientes que ya han pasado la enfermedad, se les forma para que ellos sean capaces de dar esa información a otras personas, ¿vale?
Y de esta manera, al igual que pasa con los pacientes expertos, también existen otros programas de promoción de la salud, de hábitos de vida saludables que acercan de alguna manera la información a la población en general, ¿vale? Teniendo en cuenta que la población general debe estar informada sobre los recursos que existen, sobre un conocimiento general sobre las enfermedades, sobre su prevención sobre todo, ¿vale? O sea que en este sentido la promoción de la salud se hace el primer escalón de toda la cadena, ¿no? De toda esta cadena de que una vez que el principio de humanización se consiga, además de individual, tenemos que pasar porque toda la población cuente con la información acerca del tema tratado, ¿vale? Y por último, de todas las herramientas digitales disponibles, como os decía, siempre fuentes fiables, nada de el doctor Google que lo sabe todo, que ve todas las fotos, no. Existen fuentes fiables de información. Os dejaremos como siempre los links de a qué fuentes podéis consultar, ¿vale? De todas formas, tanto en nuestra web como en nuestro Facebook siempre podéis encontrar enlaces de información fiable acerca del cáncer. Y si tenemos alguna duda sobre una fuente fiable que podamos consultar, pues siempre podemos preguntarle a nuestro médico, a nuestro enfermero de referencia, o acercarnos por el centro. Bueno, ahora lo de acercarnos está difícil, pero bueno, podemos mirar en las páginas de la Junta de Andalucía, del distrito sanitario. A partir de ahí vamos a ver todos los enlaces fiables de información de cualquier enfermedad, pero vamos a ir siempre a sitios donde la información esté contrastada, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con todo esto? ¿No? Porque como os decía, partimos de este principio de la humanización, podemos conseguir, podemos hacer todo esto de la acogida, de tener un estilo comunicacional, vamos a mejorar la relación con nuestro equipo de atención sanitaria, y también es importantísimo en este sentido del equipo una atención multidisciplinar, ¿vale? Si queremos que la persona pues sea atendida de una manera integral, tenemos que ver qué necesidades tiene esa persona, ¿no? Por eso os decía desde el principio pues la importancia de tener en cuenta todas las necesidades, los recursos, los valores de esta persona, para darle una atención adecuada a lo que ella necesita o él necesita, ¿vale? Tanto médicamente como psicológicamente o utilizando todos los recursos al final disponibles para que la persona se encuentre mejor. O sea que la humanización y la atención multidisciplinar son dos conceptos que van de la mano. ¿Y qué conseguimos con todo esto? ¿No? Porque, claro, puedo tener una buena acogida, puedo tener un estilo de comunicación bueno con mi equipo, puedo recibir una atención multidisciplinar. Al final, muchas veces no conocemos los recursos, ¿no? de los que disponemos, y son pues quizás el equipo médico los más cercanos al paciente, ¿no? Pues si en ese momento no se dispone de otros recursos, como por ejemplo la atención psicológica o tal, pues está bien que nosotros como pacientes les informemos a nuestro equipo médico de, oye, yo tengo esta necesidad, yo necesito recibir fisioterapia, o más veces de las que quizás en la seguridad social me puedan prestar en un momento dado, o necesito ayuda con esto, necesito esto. Y el equipo os va a poner en contacto con todos los recursos que hay. Desde los hospitales además existe una unidad de participación ciudadana, a partir del que, por ejemplo, cualquier persona de cualquier patología puede ponerse en contacto con todos los recursos que existen para ayudarla, como por ejemplo las asociaciones, ¿vale? Es decir, que la atención sea integral no significa que se tenga que dar desde el mismo centro. Quizás el hospital no cuenta con algunos recursos, que hay otros lugares en los que sí. Pues vamos a acercarnos en ese sentido como nexo de unión entre la población y la atención sanitaria a esta unidad de participación ciudadana. Vamos a pedir ayuda, necesito esto, y allí os van a informar sobre todo, ¿vale? Por eso, pues un poco como decía al principio, vamos a hablar sobre esto, que muchas veces pues no conocemos todos los recursos que tenemos. ¿Y qué vamos a conseguir con todo esto? Pues lo principal es normalizar el tema de la enfermedad, ¿vale? Aún pues hoy en día hay muchas personas que tienen muchos tabúes con el tema del cáncer, no queremos ponerle nombre, es algo como un tema tabú del que no queremos hablar. Y a partir de esta humanización, en la que la atención sanitaria se vuelve algo mucho más amplio, en el que
se adapta la atención a las necesidades de la persona, se consigue esa normalización, que lleva además consigo el reducir el aislamiento de estas personas. Si yo trato mi enfermedad con recelo, no quiero que la gente sepa que ahora mismo estoy pasando por esto, aparecen sentimientos de culpa, de responsabilidades inadecuadas, de tristeza, que me llevan irremediablemente al aislamiento, porque no quiero que la gente sepa por lo que estoy pasando. Sin embargo, a través de este tipo de atención normalizamos las problemáticas a las que podemos hacer frente o que podemos enfrentarnos a lo largo de la vida, como en este caso el cáncer, y reducimos ese aislamiento, teniendo además, como os decía al principio, ese papel activo de oye, tengo estas necesidades, no me voy a conformar con esto que me dan en un primer paso y yo voy a ver de qué manera me puedo encontrar mejor, de manera integral, siempre teniendo en cuenta pues eso, la atención médica, y llegando a un acuerdo de yo también tengo estas necesidades, yo me encuentro mal en este aspecto de mi vida y necesito ayuda. Como decía, pues por ejemplo, pidiendo atención psicológica, porque es una realidad, ¿no? Pues que la mayoría de los pacientes que pasan por el proceso oncológico en algún momento necesitan de esta atención pues por miedo a una recaída, o por bloqueos, por preocupaciones, porque no me encuentro bien, ¿vale? Entonces, aunque os pongo el ejemplo del cáncer, podemos extrapolar esto a cualquier otra enfermedad. Y de esta manera, ¿no? Pues reducir el aislamiento y sobre todo, y lo más importante, y ya con esto terminamos, evitaríamos la falta de identidad. Convertimos a las personas, a los pacientes en personas, y basaríamos toda la atención sanitaria en esa atención del yo como persona, y olvidaríamos pues esa visión más mecanicista. Así que con esto terminamos. Espero que os haya gustado pues esta primera introducción a la humanización de la atención sanitaria. Nos vemos la semana que viene, ya os diremos qué tema tratamos la semana que viene, y espero que tengáis pues una magnífica semana. Pues chao. La charla de hoy va sobre la humanización del paciente oncológico, ¿vale? Teniendo en cuenta pues que las personas aprendan que los pacientes también deben tener un papel activo en la atención sanitaria y en cómo todo el proceso de la humanización de la gestión sanitaria se está llevando a cabo. Bueno, es un conjunto, ¿no?, en el que se debe tener en cuenta tanto la relación del paciente con el equipo médico como viceversa, y al final el principio de humanización parte de la base de que se deben tener en cuenta las creencias, los valores y la situación personal del paciente en cualquier patología, aunque nosotros concretamente pues hoy hemos hablado de la atención oncológica. Pues lo que buscamos con las charlas es que cada semana sea de una temática diferente. La semana pasada tuvimos una clase de yoga online, y todavía está por decidir sobre qué lo haremos la semana que viene, pero hemos tenido charlas de nutrición, de ejercicios del linfedema, de gestión de ansiedad, de gestión de duelo, o sea que hemos tenido charlas de diferentes índoles, porque la idea de estos directos pues nace de vamos a acercar todo lo que se hace en la sede a, en este caso, pues las pantallas de la gente que ahora mismo pues no podemos tener tan cerquita como nos gustaría.